el tema que hoy trataremos es el camino de la sabiduría. ¿Cuál es el camino de la sabiduría? Confianza en el Señor. ¿Te has dado cuenta que muchas veces tenemos una cantidad de canciones que hemos memorizado o que conocemos, pero que realmente, aunque las cantamos, no les prestamos atención a lo que dicen? ¿Te has dado cuenta de eso? Me recuerda mucho una experiencia en la primaria, cuando estábamos en el coro que cantaba el himno nacional. Y en ese tiempo nos tocaba ir a algunas escuelas y cantar, y las bandas de guerra y todo. Y recuerdo mucho que te prometo que yo cantaba: mas si osare un extraño enemigo, ¿qué dice? ¿Se lo saben? Más o menos. Profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo, un soldado, cada hijo de Dios. Te prometo que yo pensaba que decía eso, y lo cantábamos así. Y no tiene mucho que me enteré que es más bien: un soldado en cada hijo te dio. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Memorizamos algo y ya ni siquiera lo analizamos, no nos damos cuenta que estamos cantando, y a veces hasta ni siquiera nos fijamos si lo hacemos bien. ¿Te ha pasado? Bueno, probablemente eso sucede también en ocasiones con la Biblia. Memorizamos ciertos pasajes, pero nunca los reflexionamos o los analizamos o pensamos sus implicaciones para nuestras vidas. Y eso sucede también justo con esta cita de Proverbios 3, 5 y 6. Probablemente sea una de las citas más conocidas y memorizadas, lo cual no está mal. Creo que es bueno que memoricemos la palabra, pero que dejamos de prestar atención a lo que dice. E incluso a veces citamos estos pasajes como si fueran una especie de seguro o como un mantra. Pero Proverbios nos invita más bien a reflexionar y a considerar. Especialmente este pasaje del capítulo 3 nos invita a considerar que Dios es el creador soberano, bueno y sabio de los cielos y de la tierra. No solamente es quien creó el cosmos, es quien lo sustenta diariamente. Él es el que le da orden y propósito a la creación. Y por lo tanto, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Recuerdas qué es temor del Señor? Es la reverencia apropiada cuando reconozco el lugar de Dios en el mundo y mi lugar también. Es esta reverencia y asombro que se produce cuando conozco que Dios es Dios, cuando reconozco qué es lo que ha hecho por mí, cuando entiendo que esta es la manera correcta de relacionarme con Él. Él es el creador. Bueno, los versos que vamos a leer en Proverbios hoy, el autor de Proverbios nos enseña cómo se ve en la práctica esta reverencia de vida a Dios. ¿Cómo se ve en la práctica, en la vida diaria, el temor de Dios? ¿Cómo se ve? Bueno, Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo tu corazón. Yo lo leí en una versión sencilla. Así se ve el temor de Dios en la práctica, como obediencia amorosa, como confianza constante, confianza en aquel que es digno de nuestra confianza. Esto es lo que Salomón llamaba la buena vida. Una vida sabia es una vida de confianza y reverencia y amor al Creador. ¿Sabes? La vida puede ser abrumadora. En cuanto comenzamos a crecer y nos percatamos de que la vida está llena de decisiones y que nuestras decisiones tienen un impacto, se vuelve algo abrumador. Algunas de estas decisiones tienen un impacto menor, pero algunas tienen un impacto no solo en nuestras vidas, sino en las personas a nuestro alrededor. La vida puede ser abrumadora, pero Dios es bueno, y como un padre a un hijo, el autor de Proverbios nos invita a meditar en este pasaje, nos invita a reflexionar en cómo tener una vida sabia,
¿Cómo descansar y depender del Creador? Bueno, Proverbios 3, 5 y 6 nos presentan dos caminos. ¿Por qué no tomamos un momento para leer Proverbios 3, 4 y 5? Pero, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y lo leemos juntos? Proverbios 3, 5 y 6. Dije 4 y 5, perdóname. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Te parece si lo leemos juntos? Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Oramos? Señor, gracias por este pasaje que tenemos frente a nosotros esta mañana. Ayúdanos a meditar en él, Señor. Ayúdanos a aprender qué significa confiar en ti, Señor. Y ayúdanos a evitar un camino de necedad, de un camino de ser sabios en nuestra propia opinión. Te lo rogamos, por favor, y te damos gracias. Amén. Puedes tomar tu lugar. Dos caminos presenta Proverbios 3, 5 y 6. De hecho, estos capítulos de Proverbios que hemos estudiado presentan estos dos caminos, el camino del necio y el camino del sabio. Uno de estos caminos dice que es el camino del necio. El camino del necio es ser sabio en tu propia opinión, es apoyarte en tu propia prudencia. Este es un camino de necedad. La alternativa es: confía en el Señor de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Y como dice también el verso 7, teme al Señor y apártate del mal. Pero ¿por qué es tan importante confiar en el Señor? ¿Y qué significa confiar en el Señor? Bueno, en este pasaje podríamos identificar a través del paralelismo. Recuerda que Proverbios es poesía hebrea y la poesía hebrea en su mayoría son paralelismos, es decir, es una línea que puede contrastarse con otra, complementarse o adicionarse con la siguiente línea. Entonces, ¿qué significa confiar en Dios? Pues mira, fíate de Jehová de todo tu corazón. Siguiente línea, ¿qué dice? No te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿qué significa confiar en el Señor? No apoyarme en mi propia prudencia. Y luego el siguiente verso dice lo mismo, pero con diferentes palabras. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Ok? ¿Y qué es confiar en el Señor? Pues que Él enderezará mis veredas. Luego dice el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová y apártate del mal. Así que para Proverbios, confiar en el Señor es no apoyarte en tu propia prudencia o no ser sabio en tu propia opinión. Nuestra cultura es una cultura en la que se insiste en que nadie debe decirte ni qué hacer ni quién eres. De hecho, probablemente en casa nos educaron o en la escuela nos prepararon para valernos por nosotros mismos. Ese es el eje de nuestra cultura el día de hoy. Pero para Proverbios, la idea de apoyarnos en nuestra propia prudencia es tan imprudente como sentarte en una silla rota o tan peligroso como manejar un coche sin frenos. En Proverbios, apoyarte en tu propia prudencia es muy peligroso. Ahora, yo sé que lo que estás pensando es posiblemente: ¿cómo, Alex? ¿Me estás diciendo que suspenda mi juicio y mi razón cuando tome decisiones? No, para nada. Eso no es lo que está enseñando el texto. Claro que tú y yo somos responsables de usar nuestra razón y nuestra prudencia y nuestro discernimiento cuando tomamos decisiones. No es lo que este pasaje está enseñando, que tengo que hacer a un lado el uso de mi juicio cuando tomo decisiones. Lo que este pasaje me está enseñando más bien es que no debo apoyarme solo en mi propia prudencia, sino más bien tengo que depender del Señor durante toda mi vida. Así que
Cuando leemos Proverbios 3, 5 y 6, no se refiere a la toma de decisiones específicas solamente. Más bien, el pasaje nos está exhortando a hacer a un lado una vida centrada en nosotros mismos para tener una vida centrada en Dios. Lo puedes ver de la siguiente manera. El uso de mis facultades, mi razón, mi juicio, mi educación, mi preparación, son como los bastones de un alpinista, ¿ok? Me van a ayudar a apoyarme en el camino, pero no puedo depender solamente de ellos. Mi confianza tiene que estar solamente en el Señor. ¿Recuerdas qué es el temor de Dios? Tengo que reconocer el lugar de Dios. Él es el creador, Él es bueno, Él es sabio. Yo no soy Dios y no puedo decidir el bien y el mal por mí mismo. Eso es lo que significa confiar en el Señor. Nuestra vida tiene que depender de Dios. La dirección para nuestra vida, la fuente de nuestra vida tiene que ser el Señor. Entonces, ser sabio en mi propia opinión significa tratar de tomar el lugar de Dios en mi vida. Determinar lo que es bueno y lo que es malo sin la ayuda de Dios, por mi propia cuenta. Es creer que soy dueño de mis bienes. Es creer que soy libre de la corrección. Eso es ser sabio en mi propia opinión. Bueno, la Biblia nos advierte en muchas ocasiones de lo peligroso que es ser sabio en mi propia opinión. La Biblia me advierte que es muy peligroso poner mi confianza o mi lealtad en mí mismo, en cosas o en personas. Déjame mencionarte algunos ejemplos que la Biblia nos advierte de estas cosas. Por ejemplo, la Biblia nos advierte del peligro de poner mi confianza en las riquezas o en los bienes materiales. Un proverbio, Proverbios 11 dice: el que confía en sus riquezas se marchitará, pero los justos, es decir, los que confían en el Señor, florecerán como la hoja verde. O Pablo le dice en el Nuevo Testamento a un joven pastor, a Timoteo, le dice a aquellos que poseen bienes materiales, les da la siguiente exhortación. Pablo le dice a Timoteo: exhórtales de la siguiente manera. Dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 17 en la NTV: enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Creo que este pasaje ayuda mucho a entender qué significa confiar en el Señor. Pablo no le dice a Timoteo: dile a los ricos que no sean ricos porque eso es pecado. No les dice eso. Pero les dice: diles que no confíen en el dinero. ¿Por qué no deben confiar en el dinero? De acuerdo al pasaje. ¿Me ayudarían a proyectarlo una vez más en la pantalla, por favor? ¿Por qué no deben confiar en el dinero? Díganme ustedes. ¿Qué dice ahí el pasaje? Porque las riquezas son inciertas. Eso es. Ese es el problema. Confiar en cualquier otra cosa que no es Dios es confiar en algo inestable, inseguro, incierto. Por eso dice que confíen en Dios. Él nos provee de todas las cosas que necesitamos. Confiar en el dinero es inseguro, dice Pablo. O también los profetas constantemente advirtieron a la nación de Israel de lo peligroso que era poner su confianza en, por ejemplo, en la seguridad nacional, elevar su seguridad, elevar su búsqueda de seguridad como si fuera Dios. Los llevaría a la injusticia y al pecado. Eso es lo que dice Oseas capítulo 10, verso 12 al 13. El profeta les dice así: sin embargo, en lugar de confiar en Dios, en lugar de depender de Dios, dice: sin embargo,
Han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira, confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantenerlos a su nación a salvo. Es decir, en Israel, en lugar de depender de Dios, buscó su propia seguridad y por eso dependía de otras naciones, y eso los llevó a corromperse y a tratar de proteger su seguridad, a definir el bien y el mal por ellos mismos. Esto trajo corrupción a la nación. O también la Biblia nos advierte del peligro de confiar en nuestra propia rectitud. Jesús contó una historia en la que comparaba a dos hombres, uno que se reconocía pecador y necesitado de Dios, y otro que creía que era justo ante sus propios ojos. Al final de esta historia, Jesús dice lo siguiente, Lucas 18, puedes leer el capítulo en casa, solo voy a resaltar un par de textos de ese capítulo. Dice que Jesús les contó la historia de algunos que tenían confianza en su propia rectitud y que por eso despreciaban a los demás. Jesús cuenta esta historia de este hombre pecador que no quería ni mirar al cielo y que decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Pero tenemos el otro que era recto a sus propios ojos y despreciaba a los demás y que decía: Señor, gracias porque yo no soy como este hombre ni hago estas cosas. Despreciaba a los demás. Jesús al final de esta historia les dijo: les digo que fue el pecador y no el fariseo, o sea, el que se confiaba en su propia rectitud, quien regresó a casa perdonado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. O Jeremías incluso usa palabras muy fuertes para hablar de aquellos que ponen su confianza completamente en el hombre y no confían en Dios. Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero en ese mismo pasaje Jeremías dice que los que confían en el Señor son como un árbol plantado junto a ríos de agua abundante, florecen. Así que la Biblia nos advierte del peligro de ser sabios en nuestra propia opinión. Para Proverbios es lo peor que puedes hacer, es apoyarte en tu propia prudencia. De hecho, Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Hace una pregunta Proverbios. Más esperanza hay del necio que de él. Hay más esperanza de un hombre necio que del hombre que es sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Porque el necio por lo menos es necio y hay esperanza porque quizás pueda abrir un día sus ojos a su propia torpeza y necedad y pueda buscar a Dios. El que es sabio en su propia opinión no lo puedes convencer. Es como tratar de convencer a alguien que es recto a sus propios ojos de que necesita al Señor. Más esperanza hay del necio que del que es sabio en su propia opinión. No cree que necesita corrección, no cree que se le tiene que enseñar algo. Endurece su corazón. Así que, como dice un comentarista bíblico, ser sabio en nuestra propia opinión significa que nos valoramos más a nosotros mismos que al Señor, que respondemos a nuestros deseos más que a la dirección del Señor. Querida familia, esto es lo que está en la raíz del pecado. Es idolatría. Es confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en el Creador, que, como dice Romanos, es bendito para siempre. Lo peor de todo es que es muy sutil y que a veces no nos damos cuenta cuando estamos apoyándonos en nuestra propia prudencia en lugar del Señor. Déjame ponerlo de la siguiente manera. Proverbios 3, 5 y 6 dice: tú eres el amo de tu destino, confía en ti mismo y depende de ti. No dejes que nadie te diga lo contrario. Debes valerte por ti mismo. Tú eres quien defines lo bueno y lo malo por ti mismo. La alternativa, Proverbios 3, 5 y 6 dice:
Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, ¿notaste que hay algunos imperativos en este pasaje? Vamos a identificar estos imperativos. Dice, confía en el Señor. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y luego el verso 7 dice, apártate del mal, teme al Señor. Todos estos imperativos implican que somos responsables de estas acciones. Se nos invita a reflexionar en quién es Dios y a actuar en respuesta. Si Dios es el creador sabio, bueno, soberano y justo, ¿qué es lo adecuado? Que confíe en Él, que le encomiende todas mis caminos, que me aparte del mal, que tema al Señor. Es la respuesta adecuada. Somos responsables entonces de poner todos los días constantemente nuestra confianza en el Señor. Ahora, confiar en el Señor no es tanto como levantarte en la mañana en tu lista de cosas que hacer. Ok, necesito confiar en el Señor. Entonces, primero que hacer en la lista, orar y hacer mi devocional. Listo, he confiado en el Señor, puedo seguir adelante. No me malentiendas, es necesario orar en la mañana y tener un tiempo en la palabra, en el momento en el que podamos, y no solo en la mañana, sino en los momentos que podamos acercarnos al Señor y a su palabra son necesarios. Pero no es una actividad, es una actitud más bien. Es más bien como unos lentes que nos ponemos y todo lo que vemos lo filtramos a través de estos lentes. Confiamos y dependemos en el Señor constantemente en todo lo que hacemos. Eso es lo que implica reconocerlo en todos mis caminos. No es una actividad, es una actitud en realidad de dependencia y de confianza. Pero, ¿por qué confiar en Dios? ¿Por qué deberíamos confiar en Él? ¿Hay buenas razones para confiar en Dios? Yo quisiera mencionarte algunas razones de por qué deberíamos confiar en Dios. La primera de ellas, que es evidente en Proverbios, porque Dios es el creador. Es la primera razón de por qué debería poner mi confianza en Él. Él no es una criatura, Él es el creador eterno. Él no está limitado por el tiempo. Él nunca dejará de existir. Él no depende de nadie ni de nada para su existencia. Él no necesita nada porque Él es la fuente misma de la vida. Él es quien nos da aliento y esperanza y vida. Él es el creador. Confiar en Él es lo correcto porque Él es el creador. Número 2, Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Bueno, la Biblia enseña que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso y Él es soberano. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Dios nada está más allá de su interés, que Dios está llevando a cabo su plan en el mundo. Sin duda alguna, el que Él sea soberano no significa que nosotros no somos responsables, no hace irrelevante nuestra libertad y nuestra responsabilidad humana. Más bien significa que nada está fuera de la autoridad y el control de Dios, que Él conoce el fin desde el principio, que Él hará todo lo que se ha propuesto y llevará a cabo su plan incluso a pesar del pecado y la maldad en este mundo. Él es soberano. Así que puedo confiar en Él, pase lo que pase. Estamos a salvo en sus manos. No significa que no pasaremos o no exista la posibilidad de atravesar momentos difíciles o situaciones inesperadas. Pero lo que significa es que aún en esos momentos, Dios es bueno y soberano y Él está actuando en nuestras vidas. Él es digno de nuestra confianza. No solamente Él es el creador y Él es soberano, también Dios es santo.
Eso significa que Él es trascendente, que Él es glorioso, Él es puro, Él no tiene mancha, no tiene pecado, no hay maldad en Él. Como dice Juan, Dios es luz, no hay en Él tinieblas, no hay injusticia, no hay pecado en Él. No hay nada acerca de su carácter que sea inconsistente con quién es Él. Él es firme en su carácter. Puedo confiar en Él. No solo es el creador y Él es soberano y Él es santo, también Dios es bueno y sabio. ¿Qué significa esto? Bueno, un comentarista bíblico dice que esto significa que Dios conoce mejor la meta, el propósito y cómo lograr sus propósitos en el mundo. Es cierto que a veces comprender la sabiduría de Dios desde nuestro punto de vista a veces es complicado, porque no tenemos toda la información, porque nuestra perspectiva es limitada, como pasaba con Job. Job no comprendía qué estaba sucediendo. Nosotros tenemos la perspectiva del lector. Cuando leemos Job sabemos desde un principio qué está sucediendo, pero Job no sabe. Entonces no entiende por qué Dios está permitiendo esa situación en su vida, pero sigue aferrándose a su confianza en Dios, pero tiene estas emociones como una montaña rusa y a momentos no entiende y quiere que Dios le explique, y al final del libro Dios no le da una explicación de lo que le sucedió, pero le revela que Él es sabio, que Él es el creador que actúa en el mundo. Así que al final Job aprende a confiar en Dios. De oídas te había oído, dice, ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y en ceniza. Job aprendió a confiar en el Señor. Así que esta es nuestra esperanza. Quizás no comprenderé todas las cosas, pero un día podré ver las cosas desde otro punto de vista, cuando el Señor vuelva y corrija toda injusticia. Entonces veremos que Dios es sabio y que siempre supo lo que estaba haciendo todo el tiempo. La invitación que me hace la Biblia es confiar el día de hoy en que Él es sabio. Déjame ponerlo desde esta perspectiva. Es como cuando llevas a un niño al pediatra, y cuando lo llevas al pediatra, pues sobre todo cuando son chiquitos, pues no comprenden lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y no comprenden cuando los están revisando y cuando los tienen que inyectar o tienen que llevar a cabo un procedimiento médico. Y a lo mejor si pudiera expresar sus sentimientos, quizás ese niño o niña podrían voltear a sus papás y decir: ¿por qué dejas que este señor extraño me haga daño? ¿Cómo podrías explicarle: hijo, hija, esto es porque te amo, si no permito que Él te revise, si no permito que Él haga esto, este pequeño daño o dolor te va a librar de un dolor más grande más adelante? No le puedes explicar quizás eso, pero ¿qué puedes hacer? Tomar su mano y decir: confía en mí, te amo. No te he demostrado que te amo, puedes confiar en mí. Dios es sabio y bueno. Así que confiar en el Señor de todo nuestro corazón es confiar en que los caminos de Dios son buenos y justos. No significa que las cosas malas que suceden son buenas, sino que los caminos de Dios son buenos aún a pesar de las cosas malas que suceden en este mundo. Que podemos confiar en que Él es bueno y va a obrar a pesar del pecado. Que el camino de Dios es bueno. Que confiar en que Él sabe mejor las cosas. No solo Dios es el creador, no solo es soberano, no solo es santo y no solo es bueno y sabio. Dios es amor. La Biblia afirma que Dios ama a su creación y cuida de ellas, de ella, pero también que Dios muestra su amor con nosotros, sus hijos. Dios nos ha demostrado su amor. Pablo está convencido de esto, que los creyentes tienen esta relación con Dios,
Y por eso en Romanos 8, 38 y 39 Pablo dice, pues estoy convencido, es decir, tengo confianza, que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación puede apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En este pasaje Pablo está describiendo precisamente que los creyentes pueden pasar por situaciones difíciles, pero que pueden confiar y depender del amor de Dios porque es firme y constante y nunca deja de ser. No solo Dios es el creador, no solamente es, ¿se acuerdan? Soberano, no solamente es santo, no solamente es bueno y sabio, no solamente es amor, Dios es fiel. Dios es fiel. Probablemente esto sea una de las características más importantes de Dios sobre este tema de aprender a confiar y depender de Él. De hecho, en la historia bíblica, la primera persona que vemos tener una relación correcta con Dios es Abraham. Y sucedió cuando Abraham confió en Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham vio pasar el tiempo y tenía preocupación por esta promesa. Dios le había prometido darle una descendencia y darle una familia. Él no podía tener hijos. Así que empezó a tener preocupación por el cumplimiento de esa promesa. Y Dios entonces sacó a Abraham a dar un paseo, a mostrarle su promesa. Y dice que Abraham confió en Dios y le fue declarado esto como justicia. Es decir, fue puesto en una relación correcta con Dios cuando consideró a Dios digno de confianza y por lo tanto depositó su confianza en Él. ¿Por qué para Dios es tan importante la confianza? Porque las relaciones se basan en confianza. Y Dios es digno de nuestra confianza. Esta es una de las razones de por qué la Biblia describe a Dios como una roca. Dios es confiable. De hecho, la palabra amén, con la que terminamos nuestras oraciones, viene de una palabra en hebreo, emet, que es verdadero. Dios es emet, es verdadero, es decir, es confiable, es digno de confianza, se puede confiar en Él, es como una roca que no se mueve, como una montaña firme. Esa es la idea detrás de llamar a Dios roca firme. Por eso estos salmos expresan esta confianza en Dios así. Dice el Salmo 121, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿O qué me dices de Isaías 26? Tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. O incluso dice, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Él es confiable. O el Salmo 26 dice, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Así que estamos llamados, familia, a confiar en el Señor de todo nuestro corazón. Y hay muchas razones de por qué deberíamos hacerlo. Pero Proverbios, ¿cómo nos invita a confiar? Proverbios dice, fíate del Señor. Y luego, ¿cómo? De todo tu corazón. ¿Qué significa confiar en Dios de todo corazón? Bueno, el corazón es el centro de quiénes somos.
En el pensamiento bíblico, el corazón es el centro de nuestras emociones, de nuestros afectos, de nuestra lealtad, de nuestras convicciones, de nuestro ser. Es el centro de quienes somos, es el corazón. Cuando Proverbios dice, confía en el Señor de todo tu corazón, está diciendo, confía en el Señor con todo lo que eres, con todo tu ser. Confía en Él, depende de Él. Como el pastor Matthew Dodd dice, confiar en Dios de todo corazón implica principalmente lealtad. Te entrego toda mi lealtad a ti, Señor. Tú eres confiable, tú eres digno de mi confianza, eres fiel y por lo tanto rendiré mi lealtad completamente a ti. Es una imagen de sumisión, de rendición. Es hacer del Señor mi Señor. Es darle al Señor el lugar debido en mi vida. Es tener la convicción plena de quién es Dios y sus promesas. Es una rendición de mi voluntad. Sabes, en nuestra cultura se nos dice que confiar en Dios es confiar a ciegas o confiar a pesar de la evidencia. Pero esa es una idea moderna, eso no es la idea de fe en la Biblia. De hecho, la palabra fe, que de pronto es una palabra difícil de entender en nuestra cultura porque la traducimos a veces como optimismo, ¿no? Tengo fe en esto, ¿no? Tengo fe en ti, ¿no? La palabra fe en la Biblia tiene esta dimensión relacional que en realidad implica más confianza o lealtad. Por eso Santiago dice que la fe de los cristianos se manifiesta en obediencia, en lealtad. Santiago dice que la fe se distingue de la fe de los demonios porque es confianza en Dios. Santiago dice, mira, hasta los demonios creen que existe Dios y tiemblan, pero no tienen una relación con Él. Esa es la diferencia. La fe que nos invita a Proverbios a tener en Dios es lealtad en Él, confianza, lealtad a Él, confianza en Él, descansar en que Él es una roca firme y puedo confiar en Él. Por eso confiar en Dios es esencial para la vida cristiana. La vida cristiana comienza, sigue y termina con confianza en Dios. La verdadera sabiduría, familia, comienza con una vida de dependencia y confianza en aquel que es digno de nuestra lealtad. Es obedecerle, es confiar en Él. Eso significa que cuando voy a tomar decisiones, eso significa que la manera en la que me comporto en casa, en el trabajo, va a reflejar que confío en Él, que confío en su camino, que confío en lo que su palabra dice que es bueno. Confío en la distinción que Dios hace de lo que es bueno y malo y me sujeto a ella porque Él es bueno y confiable. Dependo de Él, de sus promesas y de su carácter. ¿Pero estás de acuerdo que confiar en Dios no es fácil? Confiar en Dios no es sencillo, es un reto. Nick Vujicic dice, como hijos de Dios hemos sido llamados a confiar en Él, pero es un reto confiar en Dios. Él es digno de nuestra confianza y por esto podemos orar, Señor, cambia esto o cambia aquello, pero confío en ti porque eres bueno y fiel. Déjame terminar el mensaje de hoy compartiendo contigo cómo la confianza se puede ver incluso en momentos difíciles y complicados de nuestra vida. Hay momentos duros. Ahora, yo quiero decirte algo. Tener temor, tener dudas, tener angustia no significa que no confías en Dios. Significa que estás pasando por un momento difícil. No confiar en Dios es, vimos, apoyarme en mi propia prudencia, depender de mí mismo. Pero es natural que en momentos de dificultad tenga incertidumbre o preocupación. Pero aún en esos momentos puedo
levantar mi mirada y recordar: Dios es el creador, Dios es soberano, Él es bueno y sabio y santo y justo y me ama y se interesa por mí y nada está más allá de su control. Así que puedo decir que mi socorro viene de Él, puedo confiar en Él. Allen Gardiner, él fue un misionero anglicano que viajó a América del Sur, sobre todo a la Patagonia, y debido a un accidente terminó varado en una isla con su equipo donde todos murieron. Déjame leerte lo último que escribió en su diario. Nuestro querido hermano Maitland se marchó el martes por la tarde en busca de comida. Todavía no ha regresado. Con seguridad ya debe estar en la presencia del Redentor, a quien sirvió con fidelidad. En breve, y por la gracia de nuestro Señor, nos encontraremos todos para cantar alabanzas a Cristo por la eternidad. No tengo hambre ni sed, aunque ya hace 5 días que tragamos el último bocado. Maravillosa bondad y amor hacia mí, un pecador. Esto fue lo último que escribió Allen Gardiner. Mira, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Es el Salmo 34, fueron sus últimas palabras. En la raíz de la tentación en Edén, en la raíz de esa tentación, lo que la serpiente trajo delante de Eva y de Adán fue: no puedes confiar en Dios. Él es tan bueno como dice ser. Él no es confiable. Eso fue lo que estuvo en la raíz de la tentación, y Adán y Eva creyeron la mentira y buscaron ser su propio Dios, definiendo el bien y el mal. Ese es el camino de la necedad y la ruina que presenta Proverbios. Pero el otro camino es: confía en el Señor de todo tu corazón. Dios te ama, Dios se preocupa por ti, puedes confiar en Él. Él es seguro, firme, confiable. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos permites pasar en tu palabra, meditando, Señor, en tu carácter, meditando en que tú eres confiable, Señor, meditando en tu amor, meditando en tu santidad, en tu justicia, en tu soberanía. Señor, líbranos de ser sabios en nuestra propia opinión, Señor, y perdónanos si hemos caminado por ese rumbo y no nos hemos dado cuenta en nuestra terquedad, Señor. Revélate a nosotros, Señor, y abre nuestros ojos, Señor. Ten misericordia. Señor, ayúdanos a depender de ti, confiar en ti en todo lo que hacemos y con todo lo que somos, Señor. Tú eres confiable. Tú eres digno de nuestro amor y confianza y lealtad, porque tú eres bueno y leal y misericordioso. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por ser esa roca firme e inconmovible. Señor, queremos confiar en ti de todo nuestro corazón. Te rogamos que puedas obrar tu palabra en nuestra vida el día de hoy, puedas obrar de acuerdo a tu propósito, a tu plan, Señor, y podamos salir de aquí meditando en tu palabra, Señor. Gracias por ser tan bueno. Amén.